la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta preciosa mañana, mis hermanos, quiero compartir con ustedes sobre los fundamentos de la resurrección. Sobre esto quiero compartir con ustedes, sobre los fundamentos de la resurrección. La iglesia de Corinto era una iglesia muy conflictiva moralmente, conflictiva éticamente, conflictiva doctrinalmente, y eso daba mucho que hacer a los líderes para poder ayudarlos, para poder encaminarlos para su desarrollo de vida espiritual de manera correcta. Y uno de los problemas doctrinales que tenía esta congregación es que ellos tenían problemas en su comprensión en cuanto a la resurrección de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a escudriñar Primera de Corintios y Segunda de Corintios, estas dos cartas del apóstol Pablo nos ayudan a entender lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero la iglesia de Corinto tenía problemas en su comprensión en cuanto a la resurrección. Y si hoy vamos a aprender un poco sobre los fundamentos de la resurrección, tenemos que comprender que los corintios tenían problemas en poder tener ellos convicción, y algunos dudaban, ¿habrá resurrección o no hay resurrección? Algunos decían, no creemos. Otros decían, sí creemos. Y habían dos posturas en que algunos sí creían y otros no creían. Y eso era la iglesia de Corinto, una iglesia que no tenía convicciones doctrinales. Y cuando nosotros nos vamos a lo que es la historia del contexto cultural, social, religioso del tiempo de los corintios, nos damos cuenta que habían ciertas razones por qué algunos hermanos no creían con relación a la resurrección. Y es porque la filosofía gnóstica era muy fuerte. La filosofía gnóstica, principalmente la filosofía dualista. Esta filosofía era fuerte en el tiempo en que esta iglesia se estaba desarrollando, y ellos creían que la materia era mala, que lo físico era malo en sí mismo, que todo lo que el hombre puede ver en su propio cuerpo es malo. Tenían este concepto que para ellos estaba tan arraigado en su corazón que decían, bueno, si nuestro cuerpo es malo, ¿cómo es posible que va a haber un cuerpo resucitado? ¿Cómo es posible que va a haber un cuerpo glorificado? Y entonces, en su poca comprensión, el apóstol Pablo les escribe, les enseña para recordarles algo que todo pueblo cristiano debe de entender. Pero la iglesia de Corinto tenía este conflicto doctrinal. Algunos no creían, porque la filosofía dualista, gnóstica, era muy fuerte en su tiempo. Pero eso era el aspecto social, cultural.
Pero cuando vamos al otro contexto de la iglesia de Corinto, también estaba el problema de la influencia de los saduceos. Los saduceos era un grupo sectario judío que también sostenían que la resurrección era una irrealidad, no era real. Y cuando nosotros recordamos el origen de este grupo, nos damos cuenta que ya venía antes de nuestro Señor Jesucristo y que también se había desarrollado con fuerza en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y no cabe duda que impactó en las iglesias, porque dentro de los grupos religiosos de su momento había este grupo que no creía en la resurrección. Y entonces la iglesia de Corinto había sido infectado por estos dos pensamientos, porque algunos creían y otros no creían. Y cuando nosotros nos vamos entonces a los escritos de Pablo, nosotros tenemos que entender la razón del por qué habían ciertos conflictos, y en uno de estos conflictos entonces es el conflicto doctrinal en relación a la resurrección de Cristo. Pero hoy la palabra del Señor nos va a enseñar un poco sobre los fundamentos de la resurrección, para que nosotros podamos ser edificados en nuestra vida espiritual. Y quiero que cada uno de ustedes noten en sus Biblias, mis queridos hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, y quiero que noten lo que dice este versículo. Y dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando nosotros reflexionamos en este versículo y cuando entendemos el contexto de la iglesia de Corinto, el trabajo que tenían los líderes para enseñar a la iglesia de Corinto, para que ellos pudieran tener convicción, en primer lugar vamos a comprender que los fundamentos de la resurrección, la idea más fuerte que encontramos acá en este versículo es el fundamento escritural. El fundamento escritural es algo que cada cristiano debe de tener como convicción sólida para entender esta doctrina bíblica. Si usted quiere ir a la palabra del Señor, se va a dar cuenta que en el Salmo 16, versículo 8 al versículo 11, está bien claro lo que iba a ser la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que usted entienda que la palabra del Señor nunca se ha contradecido, sino más bien estaba cumpliéndose de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, para comprender que esta era una verdad desde el Antiguo Testamento, desde los antiguos tiempos, como testimonio verídico de la inspiración del Dios Altísimo, para que nosotros comprendamos que Dios jamás se contradice. Y cuando nosotros vamos a comprender sobre los fundamentos de la resurrección, si tenemos el pasaje bíblico en el Salmo 16, versículo 8 al versículo 11, también tenemos el pasaje de Isaías 53. Al darle lectura, al ver todos los detalles que mencionan estos dos pasajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta que no hay contradicción en lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corinto, porque a la iglesia de Corinto le costaba entender esta doctrina sobre la resurrección. Y como hoy estamos aprendiendo un poco sobre los fundamentos de la resurrección, tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo lo que hace mención acá, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, es porque él como apóstol, él como líder, la enseñanza para el pueblo de Dios es clave para el crecimiento espiritual. La enseñanza en relación a las doctrinas que son bíblicas es clave para que la iglesia madure. Y cuando nosotros vamos a comprender que este era el interés del apóstol Pablo con el contenido de esta gran verdad, que Cristo murió por nuestros pecados, así estaba profetizado y así se cumplió. Noten lo que dice la palabra del Señor de acuerdo a esta frase bíblica: conforme a las Escrituras.
Cuando nosotros vamos a entender lo que Pablo está enseñándonos, entonces nos lleva a reflexionar que había razón de educar a la iglesia de Corinto, había razón de doctrinar a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto había tenido conflictos doctrinales por la influencia de la filosofía gnóstica dualista, pero también por la influencia religiosa, y que algunos leían ciertos pasajes bíblicos mal contextualizados y mal aplicados, y a veces les costaba entender, porque en ciertos pasajes bíblicos dice: sangre y carne no heredarán el reino de los cielos, y algunos corintios decían: eso nos conviene a nosotros. Como no creemos en la resurrección, nos conviene, pero estaba mal comprendido, mal aplicado. Y cuando nosotros vamos a comprender entonces lo que estaba haciendo el apóstol Pablo para enseñarnos sobre los fundamentos de la resurrección, es que el fundamento escritural debe de ser clave para nuestras creencias, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Porque toda creencia que no está fundamentada en la palabra de Dios siempre va a llevar a la contradicción de la palabra de Dios, y siempre no va a honrar el nombre de Dios, y siempre va a perjudicar la vida cristiana, va a perjudicar el desarrollo de vida espiritual de cualquier iglesia, cuando no está fundamentado a la luz de las Escrituras. Pero como estamos aprendiendo un poco sobre los fundamentos de la resurrección, y el primer fundamento es el fundamento escritural, estamos dándonos cuenta que el versículo 3, el apóstol Pablo está enfatizando la enseñanza. El apóstol Pablo está enfatizando el contenido de esa enseñanza, que Cristo murió por nuestros pecados. Está enfatizando el apóstol Pablo que Cristo murió conforme a las Escrituras. Y esto debe de ser algo de convicción doctrinal en la vida de la iglesia. Cuando a muchos les cuesta entender esta gran verdad, pues tristemente empiezan a flaquear en su vida espiritual. Pero la palabra de Dios nos lleva a recordar lo que fue el trabajo del apóstol Pablo para enseñar a esta congregación que tenía diferentes tipos de conflictos. Ahora, quiero que notemos en el siguiente versículo. Noten lo que dice el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiero que noten, hermanos, lo que acá nos enseña la palabra del Señor. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto con relación a los fundamentos de la resurrección. Y hemos aprendido que en primer lugar el fundamento escritural es bíblico. Pero también en segundo lugar acá encontramos otra idea. Además del fundamento escritural, también tenemos el fundamento histórico. El fundamento histórico también es clave para comprender esta gran doctrina. Y cuando Pablo está enfatizando que él fue sepultado y que resucitó, solo nos lleva a entender que en el contexto, en la historia de los reyes, en el contexto social, en el contexto político, en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo, cada rey o cada dinastía, pues lo sobresaliente de cada una de estas culturas, trataban la manera de llevar cada cultura lo sobresaliente de acuerdo a lo que era fuerte en cada uno de ellos, y lo ponían en lo que era su calendario. Y esto nos lleva a recordar a cada uno de nosotros que cuando el apóstol Pablo nos hace recordar que nosotros debemos de comprender que el énfasis del apóstol Pablo acá, y que fue sepultado y que resucitó, todas las culturas tratan la manera de resaltar lo que más han desarrollado o donde más han impactado. Pero ahora el apóstol Pablo está resaltando una historia que marca la historia de todas las historias. Muchos hombres han muerto. Incluso la Biblia dice que muchos han muerto, hombres de fe, y que han resucitado.
pero que han vuelto a vivir y a morir. Si han resucitado, han vuelto a morir. Cuando Jesucristo resucitó, otra porción bíblica nos hace recordar de que muchos resucitaron, pero volvieron a morir. Cuando nosotros vamos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, también Él resucitó a algunos, pero volvieron a morir. Pero cuando nosotros recordamos este evento marcó la historia de todas las historias, porque Cristo no solo resucitó, como ellos conocían lo que era la experiencia en la vida de ciertos hermanos en la fe. Cristo resucitó con la diferencia que tenía un cuerpo glorificado, que tenía poder de traspasar todo lo que era materia, más allá de la comprensión de todo ser humano. Esto es la diferencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia que conmovió al mundo de su tiempo, esta historia que Pablo lo tenía dentro de su corazón y su mente, porque él mismo tuvo ese privilegio de tener este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, solo nos hace recordar a cada uno de nosotros que hubo un imperio. Nos hace recordar a cada uno de nosotros que hubo una ciudad, un país que marcó también la diferencia e impactó en su vida religiosa. Y queremos recordar a los romanos, porque los romanos fueron los que conquistaron grandes tierras en su tiempo. Pero uno de los eventos que marcó la vida de la historia del Imperio Romano fue cuando abrazó el cristianismo como cimiento de su religión. Pero después de pasar muchos eventos con carácter religioso, eclesiológico de su momento, de repente ellos se encuentran con una historia que también impactó la vida no solo de su nación, sino de todo Occidente de su tiempo. Y quiero hacer recordar a cada uno de nosotros de que este imperio nos va a llevar entonces a comprender lo que sucedió. Es interesante notar lo que la historia nos enseña, que cada imperio numeraban sus años con sus propios sistemas de acuerdo al rey o dinastía. Roma encontró a través de su religión un evento que marcó su historia y que impactó a Occidente, pero que el nacimiento de Cristo solo nos hace recordar que dentro de ellos un monje matemático llamado Dionisio el Exiguo fue el primero en utilizar la palabra Anno Domini. Esto fue la primera palabra que él empezó a utilizar, Anno Domini, y significa año del Señor. Otros lo dicen tiempo transcurrido desde que nació Jesucristo. Este fue el primero que empezó a usar esta pequeña palabra. Pero después, en el siglo 7 y 8, otro monje llamado Bea, este otro monje llamado Bea realizó 2 obras cronológicas calculando la edad de la tierra, y fue el primero en utilizar la expresión antes de Cristo y después de Cristo. Noten cómo va la historia. Pero en el año 731, el Papa Adriano formalizó dicho cómputo cronológico, y lo interesante es que influyó no solo en su imperio, sino en otros imperios hasta nuestro tiempo. Y esto nos hace recordar que, de acuerdo a la palabra del Señor, si muchos murieron pero resucitaron, de acuerdo a lo que enfoca el Antiguo y Nuevo Testamento, volvieron a morir, pero de una manera natural. Solo nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo glorificado, marcó la diferencia, porque la materia no tenía potestad sobre él, traspasaba las paredes. Esto marcó la historia. Esta historia impactó al Imperio Romano, impactó a otros imperios, ha impactado hasta nuestro tiempo, y solo los grupos humanistas del pleno siglo XX, XXI, algunos están con la idea de ver cómo cambiar lo que se ha venido trayendo en la historia,
cuando se lee cualquier libro en relación si es antes de Cristo o después de Cristo. Pero hoy la historia por lo menos nos hace resaltar que este evento marcó la vida de muchos, marcó la vida de muchos reyes, la vida de muchos líderes políticos, ha marcado la vida de muchos países, de muchos seres humanos, y sobre todo debe de ser convicción de la iglesia que nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Tenemos esa convicción, ¿verdad, hermanos? Si tenemos esa convicción, entonces la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros que los fundamentos de la resurrección tienen que ver con el fundamento escritural, pero también tiene que ver con el fundamento histórico. El fundamento histórico solo nos lleva a una verdad absoluta, a una verdad perfecta, a una verdad que sucedió para que el hombre a través de la historia pueda darse cuenta que la gracia de Dios ha estado latente para alcanzar al hombre que no es creyente, que no es de fe. Pero que la iglesia debe de ser motivo de acción de gracias, debe de ser motivo de esperanza, debe de ser el motivo para poder esperar con ansias la venida de su Señor, para que Dios sea glorificado en su iglesia. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar a cada uno de nosotros lo que hoy nos está enseñando sobre los fundamentos de la resurrección, porque hemos aprendido que el primer fundamento es el fundamento escritural. Hemos aprendido que el segundo fundamento es el fundamento histórico, para que el hombre pueda darse cuenta que Dios ha sido misericordioso, de gracia, que ni aún a través de la historia encuentra una verdad absoluta, perfecta, revelada y manifestada en la obra de su precioso Hijo, en la resurrección de Jesucristo, para que esa historia quede marcada en el mundo. Pero quiero llevarles al otro pasaje. El otro pasaje del versículo 5 dice de esta manera: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Quiero que centremos nuestro corazón en el versículo 5. Y en el versículo 5, enseñando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto sobre los fundamentos de la resurrección, también encontramos otro fundamento, y es el fundamento humano. Noten esto: el testimonio humano también cuenta con lo que es la voluntad de Dios Padre para poder enseñarnos otra gran verdad. Porque, hermanos, si hay algo que nosotros debemos de comprender, es que la corona de la creación es el hombre. Si hay algo que nosotros debemos de entender, es que si hay algo por lo cual Dios crió el mundo, la razón del por qué Dios crió el mundo es por amor a la humanidad, por amor al engendro humano. Y esto solo nos hace recordar que el fundamento humano, como testimonio veraz de que Dios es justo, Dios es amoroso, de que Dios no quiere que nadie perezca, porque Dios quiere demostrar que a través del mismo ser humano pueda ser instrumento en sus manos para poder decir esta gran verdad de que Cristo ha resucitado, de que Cristo murió, de que Cristo vivió. Solo lo pueden tener como convicción aquellos quienes son cristianos. Y esto solo puede brotar del corazón de aquellos quienes han sido regenerados. Solo puede brotar del corazón de aquellos que un día encontraron a Jesucristo como su Salvador y Señor. Y lo sobrenatural, de acuerdo a esta porción bíblica, es que estos 12 hombres fueron mártires de la fe en diferentes fechas, en diferentes lugares, con diferentes políticos. Murieron con esta verdad. Algunos decapitados, otros traspasados por la espada, otros quemados. Al ver la historia de los 12 apóstoles, ¿cómo murieron? Murieron con esta convicción: Cristo vivió, murió, resucitó con un cuerpo glorificado y viene por nosotros, viene por mí. Esa fue la convicción de ellos como cristianos. La interrogante es: ¿qué sucedería
si algo de eso llegara a nuestra Guatemala? Una persecución contra el cristianismo. ¿Estaría usted ya listo? Dios no lo quiera, pero si en dado caso sucediera, ¿qué pasaría? Porque los reyes cambian, los líderes políticos cambian. Algunos tienen influencia del cristianismo, otros de pseudicristianismo y otros ateísmo. ¿Pero qué sucedería? Dios no lo quiera, pero ¿qué sucedería? Saben que me impactó mucho lo que salió en las noticias hace poco sobre una nación que por años y años no era permitido lo que era la libertad religiosa y habían prohibido el evangelio. Pero después de tantos años, pues dio lugar para que hubiera libertad religiosa. Y un comentarista decía, de los miles de cristianos que habían cuando esto fue prohibido, ahora resulta que son millones. Y Dios trabaja de una manera más allá de nuestra comprensión, pero la iglesia debe de estar preparada por cualquier circunstancia, porque lo que va a marcar la diferencia entre todo lo que puede suceder en la sociedad es nuestra convicción. La convicción de que Cristo vivió, murió, resucitó con un cuerpo glorificado y estoy listo, pase lo que pase con mi propia vida. Eso lo vivieron los apóstoles. Eso lo vivió la iglesia primitiva. Y eso nos hace recordar a cada uno de nosotros que nuestro cuerpo va a ser glorificado, que nuestro cuerpo va a tener la bendición de tener ese privilegio de comprender en su momento cómo será ese cuerpo. Un cuerpo que ya no está sujeto a la materia. Va a tener ese privilegio. Y Jesús nos hace recordar que les dejó esta convicción en la vida de sus propios apóstoles. Si ustedes se acuerdan de Tomás, el incrédulo, hasta no ver, no creer, con todo amor, con toda bondad, Jesús le dice: pon tu mano en mi costado, ve a mis manos, toca mis manos, mis pies. El Señor tan bondadoso siempre quiere enseñarnos, quiere instruirnos. Para aquellos que les cuesta comprender y aceptar estas verdades, el Señor nos lleva a la reflexión a través de su palabra, que tal y como está escrito en la palabra del Señor, que los fundamentos de la resurrección se fundamenta en las escrituras, se fundamenta en la historia y se fundamenta en el humano, porque la convicción del ser humano es donde va a salir la verdad en que Dios obra, vive, cambia, transforma, nos lleva a convicciones para gloria y honra de Él.